bueno que se esté realizando este encuentro aquí en este sitio y en este momento. Y permítanme compartir con ustedes, sobre todo con los jóvenes, ciertas experiencias en la creación y el desarrollo de la Alianza del Pacífico que creo que son útiles para el futuro de la Alianza y para el futuro de todos y cada uno de ustedes. La Alianza nació como nacen muchísimas iniciativas en la historia, de una conversación, de una idea. Nació inclusive, y esto tal vez no lo conocen nuestros queridos amigos suizos, nació en Suiza, nació en Davos, en una conversación que yo tuve con el antiguo secretario de Relaciones Exteriores de Inglaterra, que me dijo: ustedes no han pensado, los colombianos, en unirse con aquellos países que tienen costa en el Pacífico, que coinciden con ser los países que son los que más rápido están creciendo, que son los países con mayor futuro. Y el hecho de que tengan una costa en el Pacífico lo relaciona con aquella zona del mundo que también está teniendo el mayor crecimiento y que todo el mundo está pronosticando que tienen el mejor futuro, el Asia-Pacífico. Esa idea me quedó sonando. Meses más tarde me reuní en una situación completamente diferente con el presidente de entonces del Perú, con Alan García, y le dije: mire esta conversación que tuve con este amigo británico, que me quedó sonando. Me dijo, y le expuse la idea que me había propuesto este señor, y él, mucho más emprendedor que yo, le dijo: esa idea es una idea maravillosa. Y al día siguiente estaba redactando una carta para los 4 países de la Alianza del Pacífico, invitándolos a una reunión e invitándolos a iniciar la Alianza del Pacífico. Primera lección: no dejar para mañana lo que puede hacer hoy. Los emprendedores tienen que tomar acción inmediata cuando hay una buena idea. Y así nació la Alianza del Pacífico. Y como todo en la vida, como toda empresa, yo creo que Nestlé es un buen ejemplo. Uno tiene que tener un rumbo, un puerto de destino. Tiene que saber para dónde quiere ir, o si no, nunca llega. Y recuerdo muy bien las discusiones iniciales con los entonces presidentes de México, presidente Calderón, presidente Alan García y el presidente Piñera, que estaba de presidente en Chile. Muy bien, esta alianza, que tiene unas características muy particulares por esas situaciones especiales que les mencioné, la costa pacífica, ser los países con una serie de comunes denominadores, ¿no? Hacia dónde la queremos llevar y cómo la queremos llevar. Eso es algo muy importante, hacia dónde y cómo. Y ahí entran a jugar los principios y los valores que debe tener cualquier persona, que debe tener cualquier empresa, que debe tener cualquier nación o una iniciativa de integración como la Alianza del Pacífico. Yo asimilo los principios y los valores a los mapas, a las brújulas que debe uno tener siempre cuando se pierde. Si uno es navegante, yo fui marino, yo pertenecí a la Armada Nacional, le enseñaban a uno: tiene que tener un puerto de destino. Usted puede utilizar los vientos, inclusive los huracanes, a favor suyo, si sabe para dónde va. Y si se pierde, acuda a la brújula, al sextante, que son los principios y los valores. Y ahí comenzamos una discusión de qué tipo de alianza queríamos tener y para dónde queríamos dirigirnos. La alianza era una obvia integración
de estos 4 países. Es decir, el primer paso era integrarnos comercial y económicamente para fortalecernos. Esa era una vieja teoría muy válida de la integración, que América Latina había ensayado muchísimas veces, pero sin mucho éxito. Entonces nos pusimos a decir por qué los demás ejercicios de integración en América Latina no han sido exitosos. Comenzamos entonces a descubrir razones por las cuales los otros procesos no habían sido exitosos. Primero, que todos los países siempre acudían a esos procesos de integración interesados solamente en ver cómo le sacaban provecho individual a cada proceso de integración y no trabajaban en equipo para crear sinergias. Esa fue una condición. Otra, la burocracia internacional. Todos los procesos de integración se estaban caracterizando, uno donde Colombia pertenecía y 3 de los 4 países habían pertenecido, el Pacto Andino, la Comunidad Andina, unas burocracias inmensas que hacían mucho más inoperante estos procesos de integración. Entonces decidimos, este proceso va a ser completamente diferente a cualquier proceso del mundo. No vamos a tener burocracia, vamos a tener más bien unos derroteros y le vamos a dar, y esto ha sido fundamental, al sector privado, a los que toman las iniciativas, a los que hacen los negocios, la voz cantante. Y los gobiernos nos vamos a colocar detrás, escuchando los consejos y actuando para facilitar la integración a los que realmente hacen la integración. Y estuvimos de acuerdo, y así iniciamos la Alianza del Pacífico, sin burocracia, dándole una gran importancia al sector privado, escuchando qué era lo que necesitaban, y comenzamos a tomar decisiones. Llevamos 7 años, y hoy podemos decir con mucho orgullo, que es el proceso de integración más exitoso en la historia de América Latina, que es el proceso de integración en el mundo con más proyección, en todo el mundo. Tenemos 52 países observadores muy interesados en la Alianza del Pacífico. Y aquí viene el papel de ustedes, los jóvenes, y un poco lo que tenemos que discutir y seguir discutiendo hacia adelante. ¿Por qué hay tanto interés del mundo entero en la Alianza del Pacífico? América Latina siempre ha sido el continente del futuro, pero ahí nos hemos quedado. No hemos logrado, como decía el alcalde sobre los jóvenes en Cali, que seamos el presente. Siempre decimos, América Latina es el continente que tiene más riqueza, que tiene más energía, que tiene más agua, que tiene más biodiversidad. Entonces, ¿por qué estamos tan atrasados frente al resto del mundo? ¿Por qué hay esas diferencias sociales, las más protuberantes, las más vergonzosas frente al resto del mundo? Y ese aspecto es el que este proceso de integración, la alianza, está comenzando a corregir. Comienzan el futuro a convertirse en presente, porque los países están viendo, aquí hay unas economías y unos países que comparten una visión correcta sobre el futuro. Somos países que defendemos las libertades, democráticos, creemos en la inversión extranjera, creemos en la bondad del libre mercado, controlado, eso sí. He sido siempre un partidario de una teoría que se llama la tercera vía, que se define en una frase: el mercado hasta donde sea posible, el Estado hasta donde sea necesario, porque las circunstancias de cada país
inclusive de cada empresa, de cada región, difieren. Entonces, ese enfoque práctico también difiere en cuánto campo le da uno al mercado y cuánto tiene que intervenir el Estado. Pero los 4 países tenemos una división compartida y eso facilita enormemente la toma de decisiones, porque no comenzamos con las discusiones ideológicas y las discusiones de principios, sino que hemos asumido un enfoque eminentemente práctico. Y el mundo está viendo eso. Somos entre la 7ª y la 8ª economía del mundo ya unidos, y el mundo se ha dado cuenta cómo estamos avanzando tan rápido en un mundo donde hay cada vez más incertidumbre. Lo que ha pasado últimamente, y esto está dándole más y más importancia a la Alianza del Pacífico, lo que está pasando últimamente en procesos de integración, inclusive en el comercio mundial, la posición de Estados Unidos con America First, y no me importa la Organización Mundial de Comercio, no me importan las reglas, vamos a ver cómo negociamos bilateralmente y le sacamos más ventaja a cada país. Eso rompe todo un esquema tradicional de manejo del comercio internacional. Y por eso procesos como la Alianza del Pacífico están surgiendo con tanto éxito y con tanto atractivo, ¿no? Aquí hay otra corriente que no comparte esa nueva situación, ese nuevo estado de cosas inciertas y que está avanzando con certitud, con certeza, para los destinos que deben ser los correctos. Y por eso entonces comenzamos nosotros a hacer una especie de reflexión sobre quiénes éramos y para dónde queríamos ir. Si queríamos ser un club exclusivo, los 4 países, o si queríamos abrirnos. Fue una discusión muy bonita, qué nos conviene más y qué facilita más la construcción de un mejor futuro. Decidimos que íbamos a mantener la exclusividad de los 4 países fundadores, pero que nos comenzábamos a abrir a otros países. Y entonces decidimos establecer las categorías de asociación de otros países, porque los 52 países observadores estaban golpeando a la puerta, déjenme entrar. Y nosotros decíamos, pero ¿cómo lo dejamos entrar? ¿En qué condiciones? Entonces ya dimos hace poco tiempo un primer paso. Vamos a comenzarnos a asociar con aquellos países que complementen muy bien las necesidades de los países de la Alianza del Pacífico, que sean un complemento para crear sinergia, para que 1 más 1 sume más de 2. Y los escogimos con ese criterio y estamos en este momento negociando esa asociación especial con 4 países. Singapur, un país que ha tenido un éxito extraordinario en su desarrollo, es un país innovador donde la educación ha sido el factor fundamental. Australia, Nueva Zelanda, Canadá, todos escogidos por diversas razones, y con esos 4 países estamos abriéndonos poco a poco al resto de los países. Ese proceso va marchando. Tenemos una cumbre de presidentes que generalmente nos reunimos cada cierto tiempo. La próxima va a ser en México. Ahí Colombia en este momento tiene la presidencia pro tempore, la vamos a entregar. Y ahí vamos a tomar unas decisiones importantes hacia el futuro, hacia dónde queremos ir, hacia cómo vamos a fortalecer este proceso de integración y cómo vamos a convertirnos cada vez en un grupo de países más atractivo para generar, y este es el objetivo fundamental de todo proceso de integración, para generar las condiciones para que todos los países, en este caso estos 4 países, tengan un mayor bienestar, que sus ciudadanos tengan
una mayor prosperidad, más oportunidades. Todo esto se hace precisamente para eso. No es por integrarnos simplemente por unir las fuerzas de dos países, es para lograr unos propósitos fundamentales. Y aquí viene y entra a jugar la juventud. Así como el sector privado se ha convertido en el motor de las iniciativas y las ideas en la Alianza del Pacífico, con mayor razón, los jóvenes deben ser el objetivo fundamental. ¿Y qué quiere un joven? ¿Cuáles son sus ansiedades, sus esperanzas, sus miedos? Y ese es el ejercicio que estamos queriendo hacer en la Alianza para poder suplir esas necesidades y poderle responder a nuestras juventudes de la mejor forma posible. Entra a jugar el empleo. Esa es una palabra mágica. Todos los países del mundo compiten en el fondo por generar empleo, que es la forma más efectiva de generar bienestar. Un país que no crea empleo no genera bienestar, no produce, no crece. Entonces, ¿cómo hacemos para colocarnos ante el resto del mundo como un país privilegiado en la generación de empleo? Y entonces ahí comienzan una serie de condiciones. Tenemos que atraer la inversión extranjera y generar inversión propia. Sin inversión no hay crecimiento y sin crecimiento no hay generación de empleo. Esas son las discusiones que estamos teniendo en la Alianza. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para generar más empleo? Empleo pertinente, empleo digno, empleo formal. Los 4 países tenemos un problema, unos más que otros, de informalidad. Ese es uno de los problemas más graves que estamos atacando y que tenemos que seguir enfrentando y solucionando. Ahí entra a jugar en forma muy, muy importante la educación y la pertinencia. ¿Qué es la pertinencia? La pertinencia es educar para algo que realmente sea útil y que encuentre un mejor futuro. Colombia, por ejemplo, tiene una estructura de educación que tenemos que cambiar. Nosotros hemos hecho un esfuerzo en este gobierno y gobiernos anteriores, pero este gobierno muy grande para mejorar lo básico, la educación. La educación comienza en el momento en que nosotros nacemos. La primera infancia, entre el momento en que un niño o una niña nace y el momento en que llega al colegio, es el periodo de la vida más importante para poder lograr en el futuro mejores resultados. Aquí en Colombia no teníamos una política de primera infancia, la construimos, trajimos un premio Nobel de Economía que se ganó el premio Nobel comprobando que la inversión social más rentable que tiene cualquier país en la primera infancia. ¿Y por qué? Por una razón obvia. Si un niño o una niña nace en condiciones muy precarias, no lo alimentan bien, lo maltratan, no lo cuidan, en ese periodo donde los niños y las niñas comienzan a aprender, ahí aprenden a aprender, llegan a su primer año de colegio en una situación diferente al niño o niña que ha sido bien tratado, y ahí comienzan las grandes diferencias. Entonces hicimos una política muy importante y ese ejemplo colombiano se está discutiendo con nuestros socios de la Alianza del Pacífico. Mire, aquí tenemos que ser ejemplos a nivel mundial de primera infancia. En el caso colombiano, decretamos la gratuidad de la educación del grado 0 al grado 11 para que nadie tuviera la excusa de que por falta de recursos no enviaban los niños al colegio. Pero
el acceso a una educación gratuita no es suficiente, se requiere también una educación de buena calidad. Y aquí todos los países tenemos que hacer un mayor esfuerzo. Se viene haciendo. El campeón en materia de calidad de esos 4 países es Chile. Chile tiene la educación de mayor calidad, pero Chile frente a otros países del mundo entero también tiene una distancia por recorrer. Por supuesto Colombia, por supuesto México, por supuesto Perú. Pero ahí hay un desafío muy importante y muy interesante. Y después viene la educación superior. En Colombia estábamos muy rezagados. Hicimos un gran esfuerzo en estos últimos 8 años y logramos aumentar 20 puntos el acceso a la educación superior. Pero ahí también tenemos que hacer una reflexión, todos los países. En el caso colombiano, la mayor parte de los jóvenes que van a la educación superior van a las universidades. Y la educación técnica y tecnológica, por alguna razón, en nuestros países y en América Latina en general, no es tan prestigiosa como ir a una universidad. Aquí nos gustan que nos digan doctores o licenciados. Entonces, esa costumbre de que yo tengo que graduarme de una universidad, pues nos ha llevado a tener una proporción de egresados de la educación superior que es totalmente diferente a lo que tiene, por ejemplo, un país como Alemania. Nosotros tenemos más o menos un 60%, 65% de los que van a la educación superior egresados de universidades y un 30, un 35% de las escuelas técnicas y tecnológicas. Lo mismo sucede en Inglaterra. Debería ser a la inversa. Porque en un mundo, y aquí viene otra cosa muy importante, que está cambiando tan rápido, donde la tecnología cambia a una velocidad que le queda difícil a los gobiernos mantener sus regulaciones actualizadas frente a ese cambio tecnológico, eso requiere un engranaje institucional y educativo muy particular. Las escuelas técnicas y tecnológicas son mucho más flexibles y pueden ir adaptándose a las nuevas circunstancias. Lo hemos hecho en Colombia, en nuestra institución estrella, que es el SENA, Servicio Nacional de Aprendizaje, que nos propusimos hacer un plan piloto, un experimento. Cuando llegamos al gobierno hace 8 años, en el SENA, que tiene hoy en día 1.300.000 aprendices, cuando llegamos tenía cerca de 850.000, 900.000, pero lo importante era capacitarlos para un buen trabajo, trabajo digno, y que encontraran trabajo. Cuando llegamos, de esos aprendices, solamente 1 de cada 4 que se graduaban de esta institución encontraban trabajo. ¿Por qué? ¿Cuál era el problema? La pertinencia. Entonces nos propusimos crear unos puentes, unos vasos comunicantes con el sector privado y con la academia. Y comenzamos a preguntar qué tipo de empleado necesita el sector privado, cuáles son las evoluciones tecnológicas que van a requerir este tipo de técnico. Por ejemplo, la nanotecnología, que hace 8 años nadie ni siquiera sabía qué era. Hoy hay una demanda impresionante por técnicos que sepan de nanotecnología en todas las empresas. Entonces comenzamos a hacer esa educación más pertinente y hoy, en lugar de tener 1 de cada 4 egresados que encuentran un empleo bueno y digno y bien pagado, ya vamos en 3 de cada 4.
y aspiramos a que sean 4 de 4. Ese tipo de esfuerzos es lo que además generan círculos virtuosos. Una empresa como la Nestlé, multinacional, está en el mundo entero. ¿A dónde va? ¿A dónde invierte? Va a los países que tienen una buena educación, que le pueden ofrecer una mano de obra que le sirva a Nestlé. Van a esos países que se mantienen actualizados con las condiciones cambiantes del mundo. El esfuerzo de Nestlé también para mantenerse actualizado frente a la tecnología es un esfuerzo inmenso, porque tiene competidores y tiene un mundo también incierto, porque la tecnología genera también incertidumbre. Yo recuerdo hace no muchos años que fui a un centro de investigación en la Universidad de MIT, que se llama el Media Lab, y me encontré con una serie de ingenieros y de profesionales, todos discutiendo, investigando, y me senté con ellos y me dijeron una frase que a mí me costó trabajo asimilar. Me comenzaron a mostrar descubrimientos, innovaciones, y me dijeron: mire, señor Santos, usted dentro de 20 años la tecnología que va a utilizar, el 80% de esa tecnología todavía no se ha inventado. Yo dije: ¿cómo así? En 20 años la tecnología que voy a utilizar todavía no se ha inventado. Y cuando miro hacia atrás, era cierto. ¿Quién puede vivir hoy sin un celular? ¿Hace cuánto se inventó el celular? Hace muy poco tiempo. Eso es lo que todos tenemos que hacer, y eso es lo que estamos tratando de hacer en la Alianza del Pacífico: generar las condiciones necesarias para tener un mejor futuro, como cualquier persona o como cualquier empresa, como cualquier país, pero hacerlo juntos, aprovechando esas ventajas comparativas. Hay algo muy importante que sobre todo los jóvenes cada vez aprecian más. Somos todos unos países muy ricos en materia ambiental. Colombia, Perú, México, Chile, y estamos enfrentados y lo estamos sufriendo. Chile lo sufrió, ¿y de qué forma? México lo está sufriendo, ¿y de qué forma? Colombia y Perú, ni se diga, el cambio climático. Ese es uno de los desafíos más grandes que tenemos, y resulta que nosotros estamos en el sitio del mundo que más puede afectar a favor o en contra del cambio climático. Eso nos da también una gran fortaleza, y ahí también estamos comenzando a trabajar a ver qué tipo de acciones adicionales futuras podemos tomar en conjunto. Primero, para convencer a algunos que todavía creen que no existe el cambio climático, y segundo, para ver qué tipo de acciones podemos tomar para por lo menos mitigar sus efectos. A mí me tocó iniciar el gobierno hace 8 años con el peor fenómeno de la Niña que se ha visto en nuestra historia. Duré 2 años prácticamente tratando de ayudar a los damnificados, más de 3,5 millones de damnificados. Tuvimos el peor fenómeno del Niño, hace poco casi tenemos que hacer un apagón, un racionamiento de energía. Lo que ha sucedido con los terremotos en México, lo que ha sucedido en Chile, en Perú. Ese es un tema muy importante que los jóvenes tienen cada vez más que internalizar y asumir el liderazgo en esos temas. O sea, educación, el medio ambiente, el uso de energías limpias, que tiene que ver con el medio ambiente. Colombia, Perú, Chile, México, somos países muy ricos en materia de energía, sobre todo Colombia es un país riquísimo. Tenemos que darle mucho más espacio a las energías renovables, porque ese es el futuro. Entonces, ¿qué estamos haciendo en la Alianza del Pacífico? Generando las condiciones para que se inviertan en esas tecnologías,
para que nos convirtamos, por ejemplo, en una potencia de energías renovables no convencionales. Tenemos todos los elementos para hacerlo. O sea que este proceso de integración ha sido un proceso innovador, audaz, visionario, pero donde, y por eso celebro tanto haber podido venir a este encuentro. Yo no pude venir a los dos anteriores, no pude asistir, pero no quería irme de la presidencia sin estar con ustedes. Los jóvenes tienen que apropiarse de los grandes temas de la Alianza del Pacífico. Al fin y al cabo, hay algo muy elemental que muchas veces uno no lo tiene en cuenta. Cada uno de ustedes lo que está haciendo al influir en una u otra forma el futuro de la Alianza es determinando sus futuras condiciones de vida. Lo que la Alianza haga los va a afectar directamente a todos y cada uno de ustedes. Por eso, encauzar la Alianza en la mejor dirección posible es la mejor inversión que todos y cada uno de ustedes pueden hacer. Y yo les aseguro, porque he sido arquitecto de la Alianza del Pacífico desde su inicio, desde su creación. Sé cómo funciona, sé lo abierto que está y que ojalá se mantenga. Yo en menos de 5 semanas ya dejaré de ser presidente, pero la Alianza se mantiene. Es uno de mis legados que me siento muy, muy orgulloso, pero tiene que mantenerse en la dirección correcta. Y la voz de la juventud tiene que hacerse sentir. Y ahí también les voy a dar un consejo. No esperen a que los llamen. Tomen la iniciativa. El sector privado en este momento tiene el sartén por el mango en el sentido de la iniciativa de las ideas, pero no es de exclusividad del sector privado, y además muchos de ustedes son el sector privado, son innovadores jóvenes que van a ir a integrarse al sector privado, pero la voz de la juventud en la Alianza del Pacífico también le agregaría otra ventaja comparativa, como también estamos haciendo con las pequeñas y medianas industrias. No queremos escuchar solamente a los grandes como Nestlé, con mucho respeto y con mucho perdón, como dicen. Queremos también escuchar a los pequeños y medianos empresarios, esos que nunca han exportado, esos que nunca han pensado en la globalización, porque si ellos se involucran en este proceso de integración, el impacto sobre cada país va a ser mucho mayor, porque al fin y al cabo en todos estos países la pequeña y mediana industria es lo que representa el grueso de la generación de empleo y de la producción económica. Y ahí, si ustedes como jóvenes toman la iniciativa y queremos que esta alianza tenga esto en cuenta y queremos que tomen estas iniciativas porque nos interesa tener unas condiciones mejores para nuestro propio futuro, vamos a hacer una inmensa diferencia con el resto de procesos de integración que hoy se están discutiendo o están en marcha en el resto del mundo. Eso acompañado de la riqueza de nuestros recursos naturales, del talento que tenemos los 4 países de la Alianza. Fíjese que 3 de los 4 clasificaron al Mundial de Fútbol, ¿no? Y Chile no clasificó, pero Chile fue campeón de América hace un año. Entonces ya era hora que nos diera un espacio a los demás para estar allá en el Campeonato Mundial. Le deseo, embajadora mexicana, mucha suerte en ese partido que tienen ustedes. Nosotros los colombianos nos vamos a sacar, como dicen popularmente en nuestros países, a sacar un clavito. Inglaterra nos eliminó en el Mundial de 1998, pero era otro país, eran otras circunstancias, era otra selección, no éramos parte de la Alianza del Pacífico. El próximo martes nos vamos a sacar ese clavito para seguir avanzando en el Mundial de Fútbol. De manera que, queridos jóvenes, bienvenidos.
¿Por qué les decía que me complacía tanto estar aquí en este sitio? Este sitio fue una inversión donde el gobierno aportó unos recursos muy importantes que se hizo también pensando en la Alianza del Pacífico. Si vamos a conectarnos con el Pacífico, necesitamos que las ciudades como Cali, que están en el Pacífico, tengan las facilidades necesarias para generar negocios, generar centros de convenciones, la infraestructura que estamos creando para poder conectar a los puertos del Pacífico con el resto del país. Ustedes, si pueden hacer un viaje por esta región, se van a dar cuenta que Colombia está en obra. La infraestructura está cambiando, porque eso también es otro factor muy importante que las empresas como Nestlé necesitan. ¿Cómo van a sacar el cacao de tal sitio para la fábrica de hacer el chocolate y cómo lo van a exportar? Necesitan buena infraestructura, buena educación, cuidar nuestro medio ambiente y trabajar en equipo es lo que nos va a hacer unos países mucho más prósperos y competitivos. Pero sobre todo, y con esto termino y les repito, si la alianza logra agregarle a su muy original forma de evolucionar una participación activa, una participación constructiva de la juventud, esta alianza no la detiene nadie. Muchas gracias.